El punto número 11, el 11º, es la moción presentada igualmente por el Grupo Municipal Más Madrid Leganés ante el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, no a la guerra. Por los proponentes, señor Martín. Sí, buenas tardes a todos, señor presidente, concejalas y concejales y público en general. Hoy presentamos esta moción no solo para defender la legalidad internacional, sino también la conciencia de esta ciudad. Hablamos de un conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero y que ya afecta a más de 13 países de Oriente Próximo, con consecuencias impredecibles y una devastación que, como siempre, recae en la población civil. Frente a esto, este grupo municipal dice alto y claro no a la guerra. No es un gesto menor. Los ayuntamientos somos la trinchera democrática más cercana a la ciudadanía. No podemos mirar hacia otro lado cuando se vulnera de manera flagrante el derecho internacional. Los ataques militares emprendidos por Estados Unidos e Israel contra Irán no se amparan en la legítima defensa que reconoce el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Se basan en hipótesis y en amenazas no probadas, vulnerando el artículo 2,4 de esta misma Carta, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Si toleramos que un país ataque a otro bajo sospechas, estamos debilitando los pilares sobre los que sostiene la paz mundial desde 1945. Pero además de la legalidad, debemos hablar del sufrimiento. La experiencia histórica nos ha demostrado que las guerras preventivas no traen democracia ni derechos humanos, traen dolor. Las bombas no distinguen entre un régimen autoritario y una familia inocente. El pueblo iraní, ya que sufre bajo un régimen teocrático, será el primero en padecer las consecuencias de esta agresión y no serán los dirigentes quienes lloren a sus hijos e hijas. Desde Leganés tenemos la responsabilidad de levantar la voz por las víctimas civiles. Por eso, el primer acuerdo de esta moción es una condena firme a estos ataques y el segundo una expresión de solidaridad y cercanía con quienes están sufriendo las consecuencias de una guerra que no eligieron. Pero no nos quedemos solo en la condena. Esta moción tiene un compromiso activo. En tercer lugar, instamos a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos diplomáticos frente a las bombas, la diplomacia, frente a la unilateralidad, el multilateralismo. Es urgente un alto el fuego inmediato, la apertura de canales de negociación y el acceso humanitario a las zonas afectadas. No podemos permitir que esta escalada se normalice. En cuarto lugar, respaldamos la posición del Gobierno de España, que ha rechazado la participación de este conflicto, y en quinto lugar exigimos al Gobierno de la Nación y a las instituciones europeas que intensifiquen sus esfuerzos para frenar esta guerra. No podemos ignorar que este conflicto, lejano en el mapa, ya está golpeando los bolsillos de nuestra gente. Por eso, en el sexto acuerdo es fundamental. Instamos al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid a que pongan en marcha medidas de escudo social, control de precios en alimentos básicos, energía y carburantes, porque no podemos permitir que el precio de esta guerra lo sigan pagando las familias trabajadoras de Leganés. En definitiva, esta moción no es un ejercicio de retórica lejana, es un ejercicio de responsabilidad. Defender la legalidad internacional, proteger la vida y exigir que no se especule con la guerra es defender los valores de la convivencia que nos definen como ciudad. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Muga. Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que esta moción es interesante en tanto que viene aquí un debate en el que el Partido Popular se ha intentado poner de perfil durante 3 semanas. Y yo creo que cuando ya Feijóo se ha enterado de que todo el mundo estaba en contra de la guerra, incluso sus propios votantes, pues ya ha empezado a intervenir y a dar alguna opinión. Creo que no tiene nada que ver que una persona esté en contra de un régimen religioso que haya en un país con que entienda que no es justo que se bombardee ese país y se asesine a víctimas civiles, que es lo que ha pasado en Irán, porque lo primero que hicieron fue bombardear escuelas y sitios donde había personas que de militares tenían muy poco. Creo que es evidente que no se puede permitir que haya ninguna guerra en ningún sitio del mundo y que lo que hay que hacer siempre es negociar y buscar salidas para la paz, no ir a bombardear.
La cuestión es que ustedes tenían ahí el problema de que tenían que lamer la bota de Trump y, claro, no puedes lamer la bota y a la vez estar diciendo que está haciendo muy mal lo que está haciendo. Entonces, ese es el problema con el que se han encontrado, porque hemos escuchado a la señora Ayuso proponer darle un premio a Trump por la libertad. Entiendo que es la libertad de bombardear o de secuestrar a presidentes de países o hacer cualquier tipo de cuestiones, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si, por ejemplo, China hubiera entrado en Argentina y hubiera secuestrado a Milei? ¿Se imagina lo que hubiera pasado si eso hubiera sido? Pero la diferencia está en que China no ataca países, ni invade, ni rapta presidentes, ni se toma la justicia por su mano. Y eso parece que no le gusta mucho. Creo que ya nadie escapa que la geopolítica mundial, como la entiende Trump, es China es mi gran enemigo económico y tengo que acabar con ellos como sea. Y por eso no le importa llevar a cabo guerras como estas. Además, se ha ido viendo, según ha ido avanzando, que no sabe ni por dónde va a salir de ahí. Porque ahora ya está diciendo que se están negociando, en Irán le están diciendo que quiere negociar después de estar bombardeándoles, y lo que está haciendo es sometiendo a todo el mundo a una crisis que va a provocar una inflación, creo que eso es evidente, y que va a hacer que en países como en España pues el problema de la vivienda se multiplique, los problemas de la gente trabajadora para ir a trabajar pagando la gasolina a 2 euros el litro, el que tenga que ir en coche, y que además la subida de la energía siempre repercute en el resto de cuestiones que tienen que ver con la cesta de la compra. Entonces, creo que lo que ha hecho Trump es inaceptable, creo que el Partido Popular debería condenarlo, porque mucho ponerse la banderita de España, pero cuando hay que defender los intereses de España, prefieren lamer las botas de Trump, lo cual me parece una actitud o una posición política bastante lamentable y bastante poco patriótica. Gracias. Señor Delgado. Gracias, presidente. Malditas sean las guerras y malditos sean los canallas que las hacen, decía Julio Anguita, y lo suscribimos totalmente desde nuestro grupo político, nuestra oposición absoluta a la guerra y la defensa del derecho internacional y los derechos humanos de todos, con independencia de su credo, de su condición, de su ideología, de su sexo. Por lo tanto, nuestro apoyo a esta moción, lo único que entendemos que o sugerimos una matización al punto 4 del acuerdo, porque entendemos que pasa el Pisuerga por Valladolid y han aprovechado para hacer un guiño partidista al Gobierno central, diciendo que respaldar la posición mantenida por el Gobierno de España. Yo les agradecería, para que nuestro voto favorable fuera todavía con mayor convencimiento, que lo limitaran el punto 4 a respaldar la vía diplomática como cauce legítimo para la resolución de conflictos internacionales y nos ahorráramos el debate más partidista o de arrimar ascuas a sardinas, que quizá no es este pleno el lugar adecuado para ello. En cualquier caso, es una sugerencia que les trasladamos desde Unión por Leganés. Si no es aceptado, pues seguiremos votando a favor, pero sería agradecer que tuvieran cintura en este sentido y buscaran el mayor consenso posible. Nada más, muchas gracias. Gracias. Señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Municipal Socialista también quiere decir alto y claro no a esta guerra. No a la violencia que destruye vidas, no a la lógica del miedo que pretende imponerse como un destino inevitable y no a la idea de que los pueblos deben pagar con sangre los errores de sus gobernantes. No aceptamos que se juegue con la vida de millones de personas como si fueran fichas de un tablero. No aceptamos que la violencia se disfrace de estrategia ni que la destrucción se venda como una solución. Nos quieren convencer de que la guerra es inevitable, que no hay alternativa, pero no debemos resignarnos. No estamos aquí para obedecer relatos prefabricados. Estamos aquí para desmontarlos, porque la guerra no es un destino, es una decisión, y toda decisión puede ser detenida. Decimos no a la guerra porque sabemos quién paga el precio. La gente común, las familias, los jóvenes que no eligieron este conflicto, los que nunca aparecen en los titulares de los periódicos, pero sí en las listas de las víctimas, los que pierden su hogar, su futuro y su vida. Decimos no a la guerra porque la violencia solo engendra más violencia, porque cada bomba que cae destruye no solo edificios, sino generaciones enteras,
porque cada ataque abre una herida que tardará décadas en cerrar. Y decimos no a la guerra porque no vamos a permitir que el miedo se convierta en la herramienta de quienes buscan imponer su poder. La paz no es pasividad, es resistencia, es valentía, es la decisión de no ceder ante la lógica de la fuerza. Hoy, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos levantar la voz para exigir diplomacia real, acuerdos reales, soluciones reales, no discursos vacíos, no amenazas, no escaladas que solo benefician a quienes nunca pisan el campo de batalla. Nuestro mensaje es simple: no en nuestro nombre, no con nuestro silencio, no con nuestra complicidad. La guerra de Irán debe detenerse antes de que sea demasiado tarde, porque la paz no se ruega, se exige. Gracias. Gracias, señora Estevez. Bien, pues la historia de la República Islámica de Irán se remonta a la revolución de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y dio paso a una autocracia liderada por clérigos chiíes encabezados por el ayatolá Jomeini. Con el paso de los años, las leyes relativas a la población femenina se han ido endureciendo, estableciendo castigos que incluyen latigazos y creándose unidades policiales especializadas para vigilar el cumplimiento de estas normas. Estas legislaciones, junto con otras normas basadas en interpretaciones estrictas de la Sharia chií, han limitado la libertad de movimiento, de trabajo, de educación y de expresión de las mujeres y otros grupos de población, como las personas LGTBI o minorías étnicas y religiosas en la vida cotidiana del país. Desde el comienzo de este régimen, Irán viene registrando sucesivas manifestaciones de descontento social, desde movilizaciones estudiantiles y sindicales, levantamientos como los del 2009, reclamando transparencia en el proceso electoral y la adopción de reformas políticas y otras protestas por el aumento del coste de la vida, la devaluación de la moneda y el desempleo. Pero desde 2022 el país se enfrenta a una de las mayores oleadas de manifestaciones impulsada por el lema Mujer, Vida y Libertad, surgido tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por la llamada Policía de la Moral, por presuntamente incumplir las reglas del uso de la yihad. Estas protestas, encabezadas en parte por las mujeres jóvenes, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a las restricciones impuestas por el Estado. La represión estatal se ha intensificado en el contexto de las protestas más recientes de 2025 y 2026, provocando una brutal y sangrienta represión de las fuerzas de seguridad con torturas, 42.000 detenciones ilegales y más de 30.000 muertos y heridos, dando lugar a una de las crisis de derechos humanos más severas de la historia y a la consolidación de mecanismos de control estatal extremo. Una situación frente a la que la izquierda se pone de perfil y que no se revierte con discursos buenistas. Respecto a la postura de la izquierda española a este conflicto, hay que reseñar su hipocresía habitual, ya que siendo el Gobierno, que se denomina a sí mismo el más feminista de la historia, y visto lo anterior, se negaron a apoyar a comienzos de este año una declaración institucional del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que buscaba reconocer la valentía de las mujeres iraníes y condenar al régimen de los ayatolás. Como siempre, ustedes solo defienden a las víctimas de regímenes totalitarios cuando encajan con su relato ideológico. Una vez más, para la izquierda, solo algunas mujeres importan. El actual Irán tiene un régimen que tortura y asesina y que además financia el terrorismo en Gaza, apoya dictaduras como la venezolana y extiende sus redes de influencia y de operaciones incluso en Europa y en España. Recordemos el intento de asesinato del vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras. Y, por supuesto, cómo no hacer referencia a su no a la guerra. ¿Pero a qué guerras? ¿A todas? ¿O estamos una vez más, como siempre, ante su siniestra doble vara de medir? Ya que este lema solo aparece cuando hay conflictos donde interviene Estados Unidos, pero desaparece o se vuelve ambiguo ante agresiones de regímenes autoritarios como la invasión de Ucrania o el conflicto en Venezuela. Un lema vacío de propuestas prácticas, lleno de propaganda, agitación social partidista y muy alejado de estas convicciones humanitarias que ustedes nos quieren vender. Toda Europa está buscando una solución rápida y negociada. Para no querer la guerra, Sánchez no deja de buscar pelea con los aliados de España y ha querido resucitar el no a la guerra como única aportación a un conflicto que dura ya 47 años. Hay que encontrar una solución rápida y negociada para evitar peores consecuencias, pero sin olvidar nunca la causa del conflicto. España no puede ser la voz discordante dentro de la Unión Europea. Se debe exigir la condena de la represión del régimen iraní sin matices, la liberación inmediata de los presos políticos, la designación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista y el apoyo decidido a una transición democrática del pueblo iraní como obligaciones ineludibles dentro de la Unión Europea. Toda Europa coincide en que hay que frenar la guerra. Pero solo Sánchez, solo la izquierda española, está destruyendo todos los puentes diplomáticos con nuestros aliados y ahí está el error. Algo está fallando cuando Hamás, Hezbollah, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno.
Además, quiero manifestar nuestro compromiso con la libertad, con la defensa de los derechos humanos, contra la opresión de las mujeres y la persecución de los homosexuales y otras minorías étnicas, sociales, culturales y religiosas, pero no solo en Irán, también en otras dictaduras como Venezuela y Cuba. Frente al silencio de la izquierda, que prioriza siempre la ideología sobre una condena clara de las violaciones de derechos humanos y que callan ante los abusos y la ausencia de democracia, denunciamos la dramática situación de las mujeres en Irán, objeto prioritario del aparato represor y que viven sometidas a una discriminación estructural. Para finalizar, propongo una enmienda. Votaremos a favor si se sustituyen los acuerdos a adoptar por los siguientes. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de España a condenar de forma expresa y pública la represión ejercida por el régimen iraní contra la población civil y, en particular, contra las mujeres que participan en las protestas pacíficas por sus derechos y libertades. Reconocer y apoyar el movimiento civil iraní, subrayando la legitimidad de sus reivindicaciones en favor de la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como el respeto a las garantías procesales y el fin de la violencia institucional. Impulsar en el marco de la Unión Europea y de los organismos internacionales medidas diplomáticas y políticas que refuercen la protección de las mujeres iraníes, así como la de los periodistas, activistas y manifestantes defensores de los derechos humanos. Condenar todos los regímenes teocráticos y totalitarios como Venezuela, Cuba o Irán. Volver a la senda de entendimiento y colaboración con nuestros aliados tradicionales para alcanzar acuerdos y políticas comunes, especialmente en el seno de la Unión Europea. Si se acepta esta enmienda, votaremos a favor. Si no, dejando muy claro que estamos en contra de cualquier guerra, pero en base a su hipocresía y su silencio cómplice con dictaduras que no respetan los derechos humanos y su doble vara de medir habitual, votaremos en contra. Gracias y perdone. Gracias. ¿Abrimos un segundo turno? Sí. Señor Martín. Sí. En concreto, a la propuesta de enmienda de ULEC no modificaremos, porque creo que el Gobierno de España ha sido líder en la defensa de la paz y en la defensa de no la guerra y ha mediatizado y ha condicionado la respuesta de otros países europeos y ha sido avalado por la opinión pública internacional. Con respecto a las posiciones de la señora Estévez, las propuestas tampoco aceptamos esas propuestas. Continuando, he escuchado a la señora Estévez repetidamente asegurar que el argumento de esta moción es parcial, que solo condena a unos y no a otros. Pues miren, esta moción condena ataques militares concretos, el emprendido por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha vulnerado el artículo 2,4 de la Carta de la ONU. No estamos defendiendo al régimen iraní, estamos defendiendo el derecho internacional. Si mañana otro país viola la legalidad internacional, estaremos aquí también para condenarlo. No confundamos la defensa de las normas con el respaldo a un gobierno. Nuestra solidaridad es con las víctimas civiles y no con los regímenes. No hay manera suave de decirlo. La posición del Partido Popular y de Vox ante la guerra de Irán han sido una combinación deplorable de cobardía política, oportunismo barato y una cesión vergonzosa de la soberanía española a intereses que nada tienen que ver con el bienestar de este país. Como señaló el presidente del Gobierno, callar ante una guerra ilegal no es prudencia, es un acto de cobardía, porque lo realmente revelador es que ni Alberto Núñez Feijóo, ni Santiago Abascal, ni Ayuso no mencionan ni una sola vez al presidente estadounidense Donald Trump ni a Netanyahu en sus intervenciones. Ninguna crítica, ninguna exigencia, ninguna explicación. Su silencio no es neutralidad, es sumisión y es patriotismo de salón. ¿De qué patriotismo hablamos cuando se apoya implícitamente una guerra que eleva los precios de la energía, que amenaza la estabilidad económica de las familias españolas y que coloca a España en una posición de vulnerabilidad frente a una superpotencia errática? ¿Por qué no nos engañemos? Cuando Feijóo y Ayuso mantienen su apoyo explícito a Trump y convierten el conflicto en una supuesta causa por la liberación de las mujeres, lo que están haciendo es utilizar los derechos humanos como coartada para alinearse con Washington sin ruborizarse. Es el mismo cinismo que ya se vio andar en 2003, cuando arrastró a España a una guerra ilegal con más del 90% de los españoles en contra, simplemente porque quería sentirse importante y ganarse una foto con Bush. Feijóo y Abascal no han aprendido nada de aquel desastre que costó 300.000 vidas, dejó a Irak en ruinas y fortaleció a Al-Qaeda y al DES. O peor aún, no han aprendido que siguen prefiriendo los intereses de Washington a los de España. La hipocresía alcanza gotas grotescas cuando desde la derecha se intenta vestir esta guerra como una cruzada por la libertad,
Feijóo y Ayuso mantienen su apoyo a Trump y convierten la lucha por el poder en Oriente Medio por una causa de liberación de las mujeres, según ha quedado reflejados en sus intervenciones. ¿De verdad alguien se cree esta súbita preocupación por los derechos de las mujeres iraníes, cuando al mismo tiempo se niegan a condenar los bombardeos indiscriminados sobre Gaza y Cisjordania, que han causado miles de víctimas civiles? Utilizar los derechos humanos como excusa retórica para justificar posiciones geopolíticas no solo es oportunista, sino profundamente hipócrita. Ustedes callan sobre la situación de Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? ¿Porque son aliados de Estados Unidos? Y aquí llegamos al núcleo del problema. La derecha española ha decidido que su prioridad no es España. Su prioridad es alinearse con Trump, con Netanyahu, y una visión geopolítica que convierta a nuestro país en un mero satélite de los intereses estadounidenses. Se ha cedido Sí, ya en acabo, tiempo sí. más. Sí, Feijóo, Abascal y Ayuso se han convertido la política exterior en un campo de batalla interno, donde lo que importa no es defender a los españoles, sino desgastar al Gobierno, aunque solo ellos tengan que apoyar, mediante su silencio cómplice, una guerra que nos perjudica directamente. Gracias, señor García Muga. Gracias. Bueno, felicitar Recuerdo a a la, todos que son 3 minutos el segundo turno. felicitar a la señora Estévez por el argumentario de la Wikifacha que ha traído, que ha sido muy completo. Venezuela, Irán. Le ha faltado ETA, eso sí, le ha faltado ETA. Debería haber metido ETA por algún sitio, porque así ya estaría el combo completo de las excusas y las cosas que no tienen nada que ver con lo que se habla. Bueno, relacionarnos a nosotros con Irán tiene tan poco sentido que creo que no hace falta ni comentarlo, porque aquí a quien sí que ha financiado Irán es a sus primos de Vox, y eso está reconocido incluso por ellos. Es decir, o sea, nosotros no nos financian, pero ellos sí. O sea, que si financian a alguien, es a la ultraderecha o a la derecha, no a la izquierda en ningún caso. Me ha hecho también mucha gracia. Claro, yo entiendo que se prepara lo que lee y luego no puede debatir, porque solo lee lo que pone y no tiene capacidad para debatir. Habla de la transición democrática. Nos tiene que dar la risa. Cuando hablan ustedes de... Bueno, no, darnos la risa no, echarnos a temblar. Tenemos que tener miedo. Porque cuando hablan de transición democrática, están hablando de Irak, Venga, por ejemplo. Vamos a escucharnos todos y guardar silencio, por ¿Se favor. acuerdan cuando Vamos a guardar silencio. el famoso Ansar apoyó la guerra de Irak? Fueron a la guerra de Irak y luego tuvimos que pagar las consecuencias aquí los trabajadores y las trabajadoras de Madrid que iban en los trenes de Renfe en aquel atentado de casi 200 personas muertas gracias a la bromita de apoyar la guerra de Irak. ¿Se acuerdan de eso? Pues eso también es la transición democrática de la que usted habla, ¿no? La transición democrática es ir, bombardear los pueblos, robarles el petróleo y luego volver aquí y decir que tenían armas. Me imagino que el señor Aznar sigue ahora con su fundación buscando esas armas que decía que tenían armas químicas y tal, ¿no? El cinismo que ustedes tienen es tan extremo que mientras aquí en España han estado en contra de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, han intentado impedir en su momento que el divorcio fuera legal, siguen persiguiendo a la gente que quiere abortar y en cambio sí que les importan las mujeres en Irán, pero las de aquí no. Creo que es un cinismo que se explica solo, ¿no? Es como el chiste que se cuenta sola, pues exactamente lo mismo. Bueno, creo que ha agotado su tiempo y más para leer un poco lo que haya preparado, pero ha quedado totalmente fuera de lo que es el debate, de lo que se habla aquí y de lo que tiene que ver esta moción, ¿no? Que las guerras no tienen sentido en ningún sitio. Lo que hay que hacer es negociar y hablar con todo el mundo, no bombardearles para quitarles el petróleo, que es lo que ustedes están defendiendo. Y sobre todo, si son tan patriotas, defiendan los intereses de España, no se preocupen de lamer las botas de Trump. Más intervenciones, señor Delgado. Gracias. En primer lugar, lamento profundamente el comentario del señor García Muga, en el que insulta la capacidad de la señora Estévez para defender una moción. Estoy convencido que si ese comentario lo hubiera dicho cualquiera de los que estamos aquí presentes, habrían salido absolutamente de una manera agresiva. Por favor, señor Oviedo. Estoy convencido. ¿Y sabe quién están convencidos de que eso pasaría? Ustedes mismos. Ese mismo comentario en boca de cualquier otra persona que no sea ustedes, que son los que reparten los carnets de demócratas, de feminismo, de todo, pues de verdad, señor García Muga, no ha estado nada afortunado. Y no creo que usted sea una persona machista, pero no ha estado afortunado. Y yo creo que estaría bien que usted corrigiera ese comentario y no voy a repartir carnets como hacen ustedes. Simplemente lamento su comentario y creo que además
es equivocado, porque la señora Estévez tiene capacidad más que de sobra para defender la postura que considera oportuna, aunque no la compartamos, como es en este caso, que Unión por Leganés no comparte la postura que ha defendido la señora Estévez. Y, por otro lado, también lamento que el señor Enrique Martín y su grupo no tengan la mínima flexibilidad o cintura política para aceptar una sugerencia que, además, no condicionaba para nada el texto de la moción. Quizás es porque lo que les importa no es precisamente condenar la guerra o defender los derechos humanos, sino hacer de esto y de la guerra de Irán otro escenario de batalla partidista y apoyar al Gobierno del señor Sánchez, que me parece muy legítimo, pero no usemos una causa noble como la defensa de los derechos humanos y la oposición rotunda a la guerra, como hemos manifestado desde Unión por Leganés, para ni siquiera tener ese pequeño gesto, podríamos decir, de construir consensos. Pero, como lo hemos dicho en nuestra primera intervención, no va a condicionar nuestro voto, que quizás es lo que ustedes querrían, y vamos a votar a favor de su iniciativa. Nada, muchas gracias. Gracias. Señor Gutiérrez. Gracias, señor presidente, de nuevo. Señora Estévez, ¿de verdad cree que Estados Unidos e Israel han atacado a Irán para defender la libertad de las mujeres de ese país? Sí, en su argumentación, clarísimamente. Yo tengo una pregunta un poco retórica, pero creo que puede llevarnos a alguna conclusión. Es decir, ¿por qué el Partido Popular siempre está al lado de la guerra? ¿Por qué? Estuvo al lado de la guerra en Irak, ha estado al lado de la guerra en Gaza y está al lado de la guerra otra vez en Irán. ¿Por qué siempre están al lado del poderoso que intenta aplastar al débil? ¿Por qué están siempre sumisos al lado de los poderosos? No es un principio de actuación, yo creo que es un convencimiento político, es su forma de actuar en todos los ámbitos de la vida, al lado de los poderosos y enfrente de los más débiles. Esta semana nos han brindado ustedes una oportunidad única. Han traído a nuestra ciudad a un expresidente, a José María Aznar, el español más español, mejor español de todos los españolísimos, que el 11 de marzo de este año reivindicaba que haría otra vez lo mismo, que nos llevaría a la guerra contra Irak. El 11 de marzo, ¿saben ustedes qué fecha es el 11 de marzo? Es el aniversario en el que España sufrió uno de los atentados más dolorosos de la historia de este país. Y él seguía reafirmando que lo haría otra vez. Ahí no hay sensibilidad ni sentimiento para las víctimas. Ahí no hay ningún sentimiento. Esas víctimas no son valorables. Y además, ese atentado repercutió de manera directa en la ciudad de Leganés, el 3 de abril. El 3 de abril, a causa de que ese señor decidió ir a la guerra con Irak. Y todos los años hacemos un más que justificado y merecido homenaje por ese atentado. Pero ustedes traen a la persona leganés que provocó con su actitud que España recibiera esos atentados. Es impresionante que ustedes defiendan ahora cualquier posicionamiento pacífico o intenten decirnos que ustedes creen en no a la guerra. Dice usted que el Gobierno español ha roto cualquier puente con los aliados. Señor Gutiérrez, debe ir terminando. Sí, termino enseguida. Muchísimas gracias por su advertencia, señor presidente. Pues mire usted, Alemania acaba de decir hoy que la guerra, Alemania, presidente alemán del PP europeo, la guerra es ilegal y innecesaria. Meloni, alabando la posición del Gobierno español. Y es Pedro Sánchez el que rompe los puentes con los aliados. Mire usted, un aliado lo que tiene que ser es leal. Y un aliado leal, la lealtad, significa decirle a la persona a la que apoyas y acompañas que se puede estar equivocando. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno español. Y lo está haciendo de una manera clara, meridiana, y afortunadamente la posición europea cada vez se acerca más a la del Gobierno español. Una vez más, desde aquí, desde el Grupo Municipal Socialista, no a la guerra. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Estévez. Bueno, yo únicamente añadir que esta moción realmente no va de la guerra, va de su doble moral, de su doble rasero de siempre, señores de la izquierda.
Eso es de lo que va esta moción. Aquí todos estamos en contra de la guerra y eso está clarísimo. Señor García Muga, usted que está tan preocupado hoy por la población civil iraní, tan perjudicada por esta guerra, sin duda alguna es así, no le he visto nada preocupado por la población civil de Cuba, ni por la de Venezuela, ni por la población civil de China, que resulta que es la propia Amnistía Internacional la que critica que es la potencia que más penas de muerte ejecuta. Entonces, de esto va esta moción verdaderamente. Y les confieso que cuando estaba pensando esta moción, en lo que he hablado anteriormente de la policía moral de la izquierda, de la moral iraní, me recordó mucho a ustedes. Y no tengo nada más que añadir. Gracias, señor Martín. Un minuto para terminar. Sí. Llegamos al final del debate y toca retratarse. Y ya sabemos quiénes votarán en contra de esta moción. Porque mientras nosotros condenamos los ataques que vulneran el derecho internacional, el Partido Popular y Vox guardan silencio cómplice o directamente justifican la guerra. Para ellos, la legalidad internacional es un estorbo cuando la impone Estados Unidos o Israel. Dicen defender la paz, pero aplauden las bombas y las lanzan sus aliados. Eso no es patriotismo, es sumisión, como demuestra lamentablemente la señora Ayuso cada vez que habla, y ya me demostró en su día el señor Aznar en la guerra de Irak. Nosotros no tenemos medias tintas, condenamos los ataques, exigimos escudo social para los bolsillos de los vecinos de Leganés y defendemos la paz como valor irrenunciable. Los demás, que expliquen hoy a quién sirven. Quien se abstenga o vote no, que asuma que prefiere la complacencia ante la guerra antes que la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Más Madrid Leganés ante el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. No a la guerra. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado con los votos de los proponentes, Más Madrid, Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde, Partido Socialista Obrero Español y ULEG, y los votos en contra del resto.